Las teorías no críticas, también llamadas teorías del consenso, hablan de la escuela como si fuera un espacio neutral y no analizan las problemáticas del poder político en el que está inserta la escuela. No considera el contexto. Las teorías críticas se ocupan de la problemática de la escuela, pero siempre pensándola como relación al contexto político y a su función frente al poder. Examinan a quiénes sirve la escuela y a qué intereses responde. Las teorías críticas pueden ser reproductivistas o propositivas. Las teorías reproductivistas son aquellas que se proponen explicar el mecanismo de funcionamiento de la escuela tal como está constituida. Los reproductivistas afirman que la escuela es un instrumento de reproducción de las relaciones sociales y del sistema capitalista. Y por eso creen que la escuela no podría ser diferente de lo que es. Según estos pensadores, el aparente fracaso es en realidad el éxito de la escuela. La escuela en la sociedad capitalista necesariamente reproduce la dominación y la explotación, de ahí su carácter segregador y marginador. Esta es su naturaleza selectiva. Los principales exponentes de estas teorías son los sociólogos franceses Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron y el filósofo también francés Louis Althusser. Bourdieu y Passeron escribieron juntos el libro La reproducción, elementos para la teoría del sistema de enseñanza, donde explica que la función de la educación es la reproducción de las desigualdades sociales. Según esta teoría, los grupos o clases dominados son marginados socialmente porque no poseen fuerza material, capital material, y son marginados culturalmente porque no poseen fuerza simbólica, capital cultural. Althusser afirma que el aparato ideológico del Estado se expresa en las escuelas. El Estado obliga a los niños a asistir a la escuela en donde se les inculca los saberes prácticos que desea transmitirle la ideología dominante. Para los obreros y campesinos está la escuela primaria. Para la clase media burguesa, la escuela secundaria. Solo unos pocos privilegiados llegan a las universidades. Las teorías propositivas, también llamadas emancipatorias o de la resistencia, no se quedan solamente en la denuncia, sino que creen que la escuela puede ayudar a la liberación o emancipación de los oprimidos. Giroux las llama teorías de la resistencia contra la reproducción. Proponen que la educación ayude a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación para que los estudiantes alcancen una conciencia crítica. El maestro trabaja para guiar a los estudiantes a cuestionar las teorías y las prácticas consideradas como represivas, incluyendo las de su propia escuela. Henry Giroux criticó la teoría de la reproducción. Dice que la escuela constituye una fuerza de trabajo que forma a los alumnos para sumarse a la sociedad como mano de obra, según su raza, sexo y clase social. Giroux nos propone resistir a lo establecido, propone una institución educativa en que los individuos piensen por sí mismos y dejen de enseñar lo enseñado, para convertirse en agentes del cambio social. Peter McLaren es reconocido como fundador de la pedagogía crítica en el mundo. Su postura se muestra en contra del capitalismo y del neoliberalismo. Escribió el libro La vida en las escuelas. Se nutrió del pensamiento de Freire y de Giroux.
señala la diferencia entre la escolarización y la educación. La escolarización es una forma de control social. Mientras el niño esté en la escuela, seguirá alimentando al sistema. Para este autor, la pedagogía crítica se trata de que los jóvenes desarrollen una conciencia crítica. Stephen Kemmins es conocido por sus aportes a la investigación, acción y la teoría del currículum. Considera el currículum como una disciplina que permite estudiar la teoría y la práctica educativa. Escribió el libro Currículum, más allá de la teoría de la reproducción. Para Kemmins, la educación es enseñar al pueblo a pensar críticamente. La investigación-acción es una forma de indagar de una autorreflexión, realizada por el educador con el fin de mejorar sus propias prácticas sociales o educativas, a partir de comprender los orígenes o factores que las afectan, así como la manera reflexiva de solucionarla. Afirma que el aprendizaje es de doble vía. Tanto el estudiante aprende del profesor como el profesor del estudiante. Paulo Freire dice que existe una educación bancaria en la que la función del docente es llenar a los educandos con los contenidos, que son fragmentos de la realidad que están desvinculados de la realidad de los educandos, y que esto conduce a los educandos a la memorización mecánica de ese contenido. Freire dice que esa narración transforma a los alumnos en vasijas, en recipientes que deben ser llenados por el educador. Cuando más dóciles se dejen llenar, tanto mejor educando serán. Freire propone una educación que se llama educación liberadora, que debe ser conciliadora, en la que se funden el educador y el educando, de modos que ambos desarrollen juntos sus potencialidades. En la escuela tradicional, a la que Freire llama la educación bancaria, el educador piensa y el educando es pensado. El educador habla y el educando escucha. El educador enseña y el educando aprende. El educador es protagonista y el educando es espectador. El educador es el sujeto del proceso y el educando es el objeto del proceso. La educación libertadora comprende la realidad como un constante devenir. El educador debe proporcionar las condiciones para que suceda la superación del conocimiento. Freire señala que nadie educa a nadie y que nadie se educa a sí mismo, sino que los hombres se educan en comunión. En su propuesta, el sujeto enseñado aprende y aprendiendo enseña, de manera que la comunicación que se establece es bidireccional. En la educación libertadora, los hombres accionan sobre el mundo para transformarlo. Es quehacer permanente. Es un acto de amor y de coraje. Es una práctica de la libertad dirigida a la realidad.